Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Bienvenidos a Café y Libros de Mujer y Libros, en una lectura más de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Bienvenido César, que ya te encuentras por acá. Gracias por unirte a la lectura del día. Vamos a continuar con cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a continuar con este gran libro que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, con Dale Carnegie. Hoy vamos a procurar que sea la lectura un poquito más larga, ya que ayer estuve fuera teníamos por ahí otro compromiso. Así que, ayer miércoles sí fue un día de muchos space. Así que, bueno, vamos a subsanar esa falta de lectura del día de ayer. Fueron como 15 minutos menos, pero bueno, 15 minutos son 15 minutos que nos llevan a avanzar en la lectura de un libro. Bueno, vamos a continuar. El almirante Byrd descubrió la misma verdad cuando vivió solitario durante 5 meses, en una choza literalmente sepultada en los hielos que cubren el Polo Sur. Son unos hielos que guardan uno de los más viejos secretos de la naturaleza. Unos hielos que cubren un desconocido continente que es mayor que los Estados Unidos y Europa juntos. El almirante Byrd pasó allí 5 meses en completa soledad. Ningún otro ser vivo había en un radio de 150 kilómetros y el frío era tan intenso que podía oír cómo su aliento se helaba cuando el viento soplaba junto a su oído. Permítame. En su libro Alone, solo, el almirante Byrd nos habla de esos 5 meses que pasó en desconcertante y abrumadora oscuridad. Tenía que ocupar su tiempo para no perder el juicio. Y dice: por la noche, antes de apagar la linterna, tomé la costumbre de señalarme el trabajo del día siguiente. Por ejemplo, asignaba 1 hora al túnel de escape, media hora a la nivelación, 1 hora a ordenar los tambores de combustible, 1 hora a labrar estantes en el túnel de los alimentos y 2 horas a reponer algún desperfecto en el trineo personal. Era maravilloso engañar al tiempo de este modo. Me proporcionó una extraordinaria sensación de dominio sobre mí mismo. Sin esto o un equivalente, los días no hubieran tenido finalidad, y sin finalidad hubieran terminado como tales. Siempre terminan los días en la desintegración. Subrayemos esto último. Sin finalidad, los días hubieran terminado como tales. Los días siempre terminan en la desintegración. Si usted y yo estamos preocupados, recordemos que podemos utilizar el buen trabajo a la antigua como una medicina. Esto fue dicho por nada menos que una autoridad como el extinto Dr. Richard C. Cabot, que fue profesor de medicina clínica en Harvard, en su libro What Men Live By, ¿Para qué viven los hombres? El Dr. Cabot dice: como médico he tenido la felicidad de ver cómo el trabajo curaba a muchas personas que padecían de parálisis temblona del alma como consecuencia de dudas, vacilaciones y miedos avasalladores. El valor que nos proporciona el trabajo es como la confianza en sí mismo que Emerson hizo eternamente gloriosa. Si usted y yo nos ocupamos, si nos limitamos a sentarnos y rumiar, engendraremos una multitud de los que Charles Darwin denominaba los diablillos. Y los diablillos no son más que la vieja polilla que nos dejará huecos y destruirá nuestro poder de acción y nuestra fuerza de voluntad. Conozco a un hombre de negocios de New York que combatió los diablillos, ocupándose de tal modo que no tenía tiempo para lamentarse y angustiarse. Se llama Tremper Lachman. Era alumno de mis clases para adultos y su conversación acerca del modo de combatir la preocupación era interesante.
tan impresionante que le pedí que cenara conmigo después de la clase. Estuvimos en el restaurante hasta pasada la medianoche. He aquí la historia que me contó. Hace 18 años estaba tan preocupado que padecía insomnio. Estaba tenso, irritado y tembloroso. Comprendía que mis nervios se venían abajo. Tenía motivos para preocuparme. Era tesorero de la Crown Fruit and Extract Company. Teníamos $500,000 invertidos en fresas enlatadas en envases de 1 galón de capacidad. Durante 20 años habíamos estado vendiendo esas latas de fresas a los fabricantes de helados. De pronto, nuestras ventas se detuvieron, porque los grandes fabricantes de helados como la National Dairy y Bordens estaban aumentando rápidamente su producción y ahorraban tiempo y dinero comprando fresas en barriles. No solamente nos quedamos con $500,000 de fresas, que no podíamos vender, sino que también estábamos obligados por contrato a comprar $1,000,000 de fresas más en los próximos 12 meses. Los bancos nos habían prestado ya 350,000 millones de dólares. No nos era posible ni devolver ni renovar estos préstamos. No es extraño que me preocupara. Corrí a Watsonville, en California, donde estaba nuestra fábrica, y traté de persuadir a nuestro presidente de que las condiciones habían cambiado y de que estábamos ante la ruina. Se negó a creerme. Echó la culpa de todo a nuestras oficinas de New York. No sabíamos vender. Después de días de argumentación, lo persuadí a que ordenara que no se enlataran más fresas y se vendiera nuestra próxima cosecha en el mercado de fresas frescas de San Francisco. Esto solucionaba nuestros problemas casi por completo. Por tanto, debí cesar de preocuparme, pero no pude. La preocupación es un hábito, y yo tenía este hábito. Cuando volví a New York, comencé a preocuparme por todo, por las cerezas que estábamos comprando en Italia, por los ananas, piñas que estábamos comprando en Hawái, y así sucesivamente. Me encontraba tenso y tembloroso y no podía dormir. Como he dicho, comprendía que mis nervios se venían abajo. Desesperado, adopté un modo de vida que me curó del insomnio y detuvo mis preocupaciones. Ocupé mi tiempo, lo ocupé de tal modo con problemas que reclamaban todas mis facultades, que no tenía tiempo de preocuparme. Había estado trabajando 7 horas al día, ahora trabajaba 15 y 16. Iba a las oficinas a las 8 de la mañana y permanecía allí casi hasta la medianoche. Me eché encima nuevos deberes y nuevas responsabilidades. Cuando llegaba a casa a medianoche estaba tan agotado que caía en la cama y me dormía en unos cuantos segundos. Me atuve a este programa durante 3 meses. Transcurrido este tiempo había roto mi hábito de preocuparme, por lo que volví al trabajo normal de 7 u 8 horas diarias. Esto ocurrió hace 18 años. Desde entonces no he vuelto a padecer insomnios o preocupaciones. George Bernard Shaw tenía razón. Lo resumió todo cuando dijo: el secreto de ser desdichado estriba en tener ocios para pensar si se es feliz o no. No pensemos pues en ello. Escupa en sus manos y póngase a la obra. Su sangre comenzará a circular y su mente a batir. Muy pronto, este positivo levantamiento general de la vida de su organismo expulsará la preocupación de su espíritu. Ocúpese, manténgase ocupado. Es el medicamento más barato que existe en la tierra y también uno de los mejores. Para romper el hábito de la preocupación, he aquí la regla número 1. Ocúpese. La persona preocupada debe perderse en la acción si no quiere marchitarse en la desesperación. 2. No nos dejemos vencer por las sabandijas. He aquí una historia dramática que recordaré probablemente mientras viva. Me fue contada de este modo por Robert Moore, de Maplewood, New Jersey. Aprendí la mayor lección de mi vida en marzo de 1945. La aprendí a 100 metros bajo el agua frente a la costa de Indochina. Yo era uno de los 88 tripulantes del submarino Paya SS-318. Habíamos descubierto por medio del radar que se acercaba un pequeño convoy japonés. Próximo ya el amanecer, nos sumergimos para el ataque. Vi por el periscopio un destructor de escolta, un buque cisterna y un posaminas. Disparamos 3 torpedos contra el destructor de escolta, pero fallamos. Algo se torció en el mecanismo de cada torpedo. El destructor, sin darse cuenta de que había sido atacado, continuó su camino. Nos disponíamos a atacar al último barco, al posaminas,
Cuando este cambió bruscamente de rumbo y avanzó hacia nosotros, un avión japonés nos había ubicado a unos 20 metros bajo el agua y había dado nuestra posición por radio al posaminas. Bajamos a unos 50 metros con el objeto de evitar la detección y nos preparamos para una carga de profundidad. Pusimos pasadores complementarios en las escotillas y cortamos la corriente de los ventiladores, el sistema de refrigeración y todos los aparatos eléctricos. 3 minutos después, se desataron todas las furias del Averno. 6 cargas de profundidad hicieron explosión a nuestro alrededor y nos enviaron al fondo del océano, a unos 100 metros de profundidad. Estábamos aterrados. Ser atacados a menos de 300 metros bajo el agua es peligroso, y a menos de 150 resultaba casi fatal. Y estábamos siendo atacados a apenas 100 metros a la altura de las rodillas, como quien dice, en lo que respecta a seguridad. Durante 15 horas, aquel posaminas japonés estuvo arrojando cargas de profundidad. Si una carga de profundidad hace explosión a pocos metros de un submarino, la concusión abre en este un agujero. Fueron docenas las cargas de profundidad que hicieron explosión a nuestro alrededor a menos de 20 metros. Se nos había ordenado permanecer al seguro, tendidos en nuestras literas y sin movernos. Yo estaba tan aterrado que apenas podía respirar. Me decía una y otra vez, esto es la muerte, esto es la muerte, esto es la muerte. Cuando los ventiladores y el sistema de refrigeración se detuvieron, el aire del interior del submarino alcanzó una temperatura próxima a los 40 grados centígrados, pero yo estaba tan descompuesto por el miedo que me puse una chaqueta de punto y una zamarra, y todavía temblaba de frío. Mis dientes castañeaban y me invadió un sudor frío y viscoso. El ataque duró 15 horas. De pronto cesó bruscamente. Al parecer, el posaminas japonés se quedó sin cargas de profundidad y se marchó. Aquellas 15 horas de ataque parecieron 15 millones de años. Desfiló ante mí toda mi vida. Recordé todas las malas cosas que había hecho, todas las cosas absurdas que me habían preocupado. Había sido empleado de banco antes de incorporarme a la marina. Me había preocupado por las largas horas de trabajo, la escasa paga, las escasas perspectivas de ascenso. Me había preocupado por no tener casa propia, por no poder comprarme un nuevo coche, por no poder comprar a mi mujer nuevas ropas. ¿Cómo había odiado a mi viejo jefe, un hombre que siempre estaba regañando y fastidiando? Recordé cómo volvía a casa por las noches amargado y gruñón, cómo me disputaba con mi esposa por la más insignificante minucia. Me había preocupado por una cicatriz que tenía en la frente, un corte profundo que me había causado en un accidente de automóvil. Qué grandes me parecieron entonces todas esas preocupaciones, pero qué absurdas me parecían cuando las cargas de profundidad me amenazaban con enviarme al otro mundo. Me prometí en aquel momento que si volvía a ver el sol y las estrellas, no me preocuparía ya por nada. Nunca, nunca, nunca. Aprendí más del arte de la vida en aquellas 15 terribles horas en el submarino que lo que aprendí en los libros en mis 4 años de estudios en la universidad. Es frecuente que encaremos los grandes desastres de la vida con valor y que, en cambio, las minucias, los dolores de cabeza, nos venzan. Por ejemplo, Samuel Pepys habla en su diario de cómo decapitaron en Londres a Sir Harry Vane y dice que cuando Sir Harry subió a la plataforma no pidió que le perdonaran la vida, sino que pidió al verdugo que no le diera el tajo en el doloroso forúnculo que tenía en el cuello. El almirante Byrd descubrió que en el frío y la oscuridad de las noches polares, sus hombres se encrespaban más por las minucias que por las cosas importantes. Soportaban sin quejarse los peligros y las penalidades en un lugar donde el frío llegaba frecuentemente, a los 28 grados centígrados bajo cero. Y el almirante Byrd comenta, pero sé de compañeros de litera que dejaban de hablarse por sospechar que el uno colocaba sus cosas en el espacio reservado al otro, y sé también de quién se negaba a comer si no encontraba en el comedor un sitio fuera de la vista del flechero, quien masticaba solemnemente el alimento 28 veces antes de tragarlo. En un campamento polar, las pequeñeces como estas tienen la fuerza de llevar a hombres disciplinados a los lindes de la locura.
También hubiera podido decir el almirante Byrd que las minucias en el matrimonio llevan a las personas a los lindes de la locura y causan la mitad de los pesares que hay en el mundo. Por lo menos, esto es lo que las autoridades dicen. Por ejemplo, el magistrado Joseph Sabat, de Chicago, después de actuar como árbitro en más de 40,000 matrimonios desgraciados, declaró: en el fondo de la mayor parte de la infelicidad matrimonial hay trivialidades. Y Frank S. Hogan, ex fiscal del distrito del condado de New York, dice: la mitad de los casos en nuestros tribunales para lo criminal se originan en minucias. Una jactancia de taberna, una disputa doméstica, una observación injuriosa, una palabra inconveniente o una grosería son minucias que llevan a la agresión y al homicidio. Son pocos los que sufren un maltrato cruel y considerable. Las cosas que causan la mitad de los pesares del mundo son los pequeños golpes que se asestan a nuestra propia estimación, las faltas de consideración, las heridas sin importancia a nuestra vanidad. Cuando Eleanor Roosevelt se casó, estuvo preocupada durante varios días a causa de que su nuevo cocinero había servido una comida muy pobre. Y la señora Roosevelt decía: si esto sucediera ahora, me encogería de hombros y lo olvidaría. Muy bien, eso es actuar emocionalmente como una persona mayor. Hasta Catalina la Grande, una autócrata absoluta, tomaba la cosa a risa cuando el cocinero echaba a perder un plato. Mi esposa y yo cenábamos en casa de un amigo de Chicago. Mientras trinchaba la carne, este amigo hizo algo que no estaba bien. Yo no lo advertí, y aunque lo hubiese advertido, no me hubiera importado. Pero su mujer lo vio, y enseguida le saltó al cuello: «John, mira lo que haces. ¿Pero es que nunca vas a aprender a servir?». Después se volvió hacia nosotros y nos dijo: «Siempre está cometiendo equivocaciones. Es que no quiere aprender». Tal vez este amigo no quisiera aprender a trinchar, pero yo, desde luego, lo admiro por haber vivido 20 años con una mujer así. Francamente, yo preferiría comer 2 buñuelos con mostaza en un ambiente de paz que cenar con pato de Pekín y aletas de tiburón regañado a cada instante. Poco después de esta experiencia, mi esposa y yo teníamos invitados a cenar en nuestra casa. Poco antes de que los invitados llegasen, mi esposa vio que 3 de las servilletas no correspondían al juego del mantel, y después me contó. Corrí a la cocina y vi que las 3 servilletas que faltaban habían ido al lavadero. Los invitados estaban por llegar. No había tiempo para un cambio. Estuve a punto de echarme a llorar. Mi única idea era: ¿por qué esta estúpida equivocación tiene que amargarme toda la fiesta? Pero después me dije que no había motivo para que permitiera que las cosas fueran así. Fui a la cena decidida a pasarlo bien, y lo pasé. Preferí que mis amigos pensaran que yo era una ama de casa descuidada y no una señora nerviosa y malhumorada. Y de todos modos, en la medida en que pude observarlo, nadie se fijó en las servilletas. Un aforismo legal muy conocido dice de minimis non curat lex: la ley no se ocupa de minucias, y tampoco nadie que quiera paz interior debe preocuparse por ellas. Muchas veces no necesitamos más que un desplazamiento del énfasis, la adopción de un punto de vista nuevo y agradable, para dejar atrás los fastidios de la trivialidad. Mi amigo Homer Croy, que ha escrito una docena de libros, proporciona un excelente ejemplo de cómo puede hacerse esto. Cuando escribía un libro, el ruido de los radiadores de su departamento de New York lo enloquecía. El vapor silbaba y retumbaba, y Homer Croy, sentado en su mesa, resoplaba de irritación. Homer Croy dice: un día fui con varios amigos de expedición al campo. Mientras escuchaba el crepitar de la hoguera, me dije que era un ruido muy parecido al de los radiadores. ¿Por qué me gustaba el uno y odiaba el otro? Cuando volví a casa pensé: el crepitar de la hoguera era un ruido agradable, y el sonido de los radiadores es aproximadamente lo mismo. Me iba a dormir sin preocuparme por el ruido, y lo hice. Durante unos cuantos días tuve conciencia de que los radiadores estaban allí, pero pronto me olvidé de su existencia. Y lo mismo ocurre con las preocupaciones sin importancia. Nos desagradan y nos angustian,
solo porque las exageramos. Disraeli dijo, la vida es demasiado breve para ser pequeña. Y André Maurois comentó así estas palabras en la revista semana This Week. Son palabras que me han ayudado a través de muchas penosas experiencias. Frecuentemente dejamos que nos atribulen cosas ínfimas que deberíamos despreciar y olvidar. Henos aquí en esta tierra, con pocas décadas más para vivir y perdiendo muchas horas irreemplazables en rumiar agravios que al cabo de un año habrían sido olvidados por nosotros y todo el mundo. No, dediquemos nuestra vida a acciones y sentimientos que valgan la pena, a las grandes ideas, a los afectos verdaderos, a las empresas perdurables, porque la vida es demasiado breve para ser pequeña. Hasta una figura tan ilustre como Rudyard Kipling se olvidó a veces de que la vida es demasiado breve para ser pequeña. El resultado, él y su cuñado libraron la más famosa batalla judicial en la historia de Vermont, una batalla tan celebrada que se ha llegado a escribir un libro sobre ella. Rudyard Kipling, Vermont, el disgusto en Vermont de Rudyard Kipling. Las cosas pasaron de este modo. Kipling se casó con una joven de Vermont, Caroline Ballester, y construyó una hermosa casa en Brattleboro, Vermont, donde se estableció y pensaba pasar el resto de su vida. Su cuñado Beatty Ballester se convirtió en su mejor amigo. Los dos trabajaban y se divertían juntos. Después, Kipling compró algunas tierras a Ballester con la condición de que dejaría que éste se aprovisionara de hierba en ellas cada temporada. Un día, Ballester encontró a Kipling organizando unos macizos de flores en el herbal. Se indignó e increpó a Kipling. Este replicó y el aire de los montes verdes de Vermont se puso al rojo. Pocos días después, cuando Kipling daba un paseo en bicicleta, su cuñado colocó bruscamente un carro y su tiro de caballos a través de la carretera y obligó a Kipling a echarse a un lado. Y Kipling, el hombre que escribió, si puedes conservar la serenidad cuando todos los demás la pierdan y te echen de ello la culpa, perdió su serenidad y pidió con juramento un mandato judicial de detención contra Ballester. Siguió a esto un juicio sensacional. Los periodistas de las grandes ciudades acudieron a la localidad. Las noticias sobre el caso se difundieron por todo el mundo. No hubo arreglo. Esta disputa fue causada de que Kipling y su esposa abandonaran para siempre su hogar, y toda esta zozobra y amargura fue por una trivialidad, un montón de hierba. Hace 24 siglos, Pericles dijo, «Vamos, señores, nos detenemos demasiado en insignificancias». Así es, en efecto. He aquí una de las más interesantes historias que haya contado jamás el doctor Harry Emerson. Una historia sobre las batallas ganadas y perdidas por un gigante de la selva. En la ladera de Longs Park, en Colorado, se hallan los restos de un árbol gigantesco. Los naturalistas nos dicen que este árbol se mantuvo en pie durante unos 400 años. Era un vástago cuando Colón desembarcó en la isla San Salvador y se hallaba a mitad de su desarrollo cuando los peregrinos se establecieron en Plymouth. En el curso de su larga vida fue alcanzado por el rayo 14 veces. Pasaron sobre él los aludes y las tormentas de 400 años. Sobrevivió a todo esto. Finalmente, sin embargo, un ejército de escarabajos lo atacó y acabó arrasándolo. Los insectos se abrieron paso a través de la corteza y destruyeron gradualmente la fuerza interior del árbol por medio de sus ataques diminutos, pero incesantes. Un gigante de la selva, que no se había marchitado con la edad, que no había cedido al rayo, que no se había doblegado ante la tempestad, cayó al fin ante bestezuelas tan pequeñas que un hombre pudiera podido aplastarlas entre su índice y su pulgar. ¿No somos nosotros como este batallador gigante de la selva? ¿No nos arreglamos de un modo u otro para sobrevivir a los raros aludes, tormentas y rayos de la vida? Aunque sea solo para dejar que nuestros corazones sean devorados por las sabandijas de la preocupación, por unas sabandijas que pueden ser aplastadas entre el índice y el pulgar. Hace unos cuantos años viajé por el Parque Nacional de Teton, en Wyoming, con Charles Seyfert, inspector de carreteras del estado de Wyoming, y varios amigos suyos. Íbamos a ver la finca de John Rockefeller en el parque, pero el coche en que yo iba tomó un mal camino.
Nos perdimos y llegamos a la entrada de la finca 1 hora después de los demás. El señor Schaefer tenía la llave que abría la puerta privada y tuvo que esperar así 1 hora en aquel bosque cálido e infestado por los mosquitos. Estos eran suficientes para volver loco a un santo, pero no pudieron vencer a Charles Schaefer. Mientras nos esperaba, cortó una rama de tiemplo y se hizo un silbato. Cuando llegamos, estaba maldiciendo a los mosquitos. No estaba tocando su silbato. Conservó este silbato como un recuerdo del hombre que sabía cómo poner las pequeñeces en su lugar. Para acabar con el hábito de la preocupación, antes de que éste acabe con nosotros, he aquí la regla número 2. No nos dejemos atribular por insignificancias que debemos despreciar y olvidar. Recordemos que la vida es demasiado breve para ser pequeña. 3. Una ley que pone fuera de la ley a muchas de nuestras preocupaciones. Yo pasé mis años de niño en una granja de Missouri. Un día, mientras ayudaba a mi madre a recoger cerezas, comencé a llorar. Mi madre me preguntó: «Dale, ¿qué es, hijo mío, lo que puede hacerte llorar?». Y yo balbuceé: «Tengo miedo de que me entierren vivo». Tenía muchas preocupaciones en aquellos días. Cuando llegaba una tormenta eléctrica, tenía miedo que un rayo me matara. Cuando llegaban los tiempos duros, tenía miedo de que no tuviéramos lo suficiente para comer. Tenía miedo de ir al infierno cuando muriera. Tenía un miedo espantoso de que un chico mayor, Sam White, me cortara mis grandes orejas, según me amenazaba. Tenía miedo de que las chicas se rieran de mí si las saludaba llevándome la mano al sombrero. Tenía miedo de que ninguna chica quisiera casarse conmigo. Tenía miedo de lo que diría a mi mujer inmediatamente después de casarme. Me imaginaba que nos casaríamos en una iglesia campesina y que después subiríamos a un birlocho con el ñeco en lo alto y volveríamos a la granja. ¿Pero qué conversación mantendría durante ese viaje? ¿Cómo me las arreglaría? Meditaba acerca de este gravísimo problema hora tras hora mientras caminaba tras el arado. Con el correr de los años, vi gradualmente que el 99% de las cosas que me preocupaban no sucedieron jamás. Por ejemplo, como he dicho, me aterraba entonces el rayo, pero ahora sé que las probabilidades de que el rayo me mate en un año cualquiera no pasan. De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, de una entre 350,000. Mi miedo de ser enterrado vivo era todavía más absurdo. No creo que incluso en los días anteriores a la norma del embalsamamiento se hayan enterrado viva a una persona de cada 10 millones. Sin embargo, yo lloraba a causa de este miedo. Una persona de cada 8 muere de cáncer. Si había algo por lo que debiera preocuparme, este algo era el cáncer. En lugar de ello me preocupaba por el rayo y por ser enterrado vivo. Es claro que he estado hablando de preocupaciones de infancia y adolescencia, pero muchas de nuestras preocupaciones de adultos son casi tan absurdas. Probablemente usted y yo eliminaríamos los 9/10 de nuestras preocupaciones ahora mismo si abandonáramos nuestro rumiar el tiempo suficiente para descubrir si, de acuerdo con la ley de los promedios, existe una verdadera justificación para nuestras preocupaciones. La más famosa compañía de seguros del mundo, el Lloyd's de Londres, ha ganado innumerables millones con la tendencia de todos a preocuparnos por cosas que raramente suceden. El Lloyd's de Londres apuesta a las personas a que los desastres por los que se preocupan no ocurrirán nunca. Sin embargo, no llaman apuestas a esto, lo llaman seguro. Pero se trata realmente de una apuesta basada en la ley de los promedios. Esta gran firma de seguros ha prosperado durante 200 años. Y si no cambia la naturaleza humana, prosperará durante 50 siglos más, asegurando zapatos, barcos y lacre contra desastres que, de acuerdo con la ley de los promedios, no se producen con tanta frecuencia como el público se imagina. Si examinamos la ley de los promedios, quedaremos frecuentemente atónicos ante nuestros descubrimientos. Por ejemplo, si supiera que dentro de 5 años tendría que participar en una batalla tan sangrienta como la batalla de Gettysburg, quedaría aterrado. Contrataría todos los seguros de vida que pudiera conseguir.
dictaría mi testamento y pondría en regla todos mis asuntos terrenales. Diría, probablemente no sobreviviré a la batalla. Vale más, pues, que disfrute de los pocos años que me quedan. Sin embargo, los hechos nos dicen que, de acuerdo con la ley de los promedios, es tan peligroso, tan fatal tratar de vivir de los 50 a los 55 años en tiempos de paz como combatir en la batalla de Gettysburg. Lo que estoy queriendo decir es esto. En tiempos de paz, mueren tantas personas por cada 1000 entre las edades de 50 y 55 años como muertos por cada 1000 que hubo entre los 163,000 soldados que lucharon en Gettysburg. Escribí varios capítulos de este libro en el pabellón Numticat de James Simpson, a orillas del lago Bow, en las montañas rocosas canadienses. De temporada allí, un verano conocí al matrimonio Herbert H. Salinger, de San Francisco. La señora Salinger, una mujer equilibrada y serena, me dio la impresión de que nunca se había preocupado. Una noche, al amor de la lumbre, le pregunté si había sido alguna vez víctima de la preocupación, y me contestó, ¿víctima de la preocupación? Mi vida quedó casi deshecha a causa de ella. Antes de que me aprendiera a no preocuparme, viví 11 años en un infierno que yo misma me había fabricado. Estaba siempre irritada y malhumorada. Vivía en una tensión terrible. Tomaba todas las semanas el autobús en mi pueblo de San Mateo para ir de tiendas a San Francisco. Pero aún cuando andaba de tiendas, solía preocuparme por naderías. Tal vez había dejado conectada la plancha eléctrica. Tal vez la casa se había incendiado. Tal vez la muchacha se había escapado dejando a los niños en completo abandono. Tal vez los niños habían salido con sus bicicletas y sido víctimas de un automóvil. En medio de mis compras, me preocupaba hasta sentir un sudor frío. Interrumpía mis cosas, tomaba el autobús y volvía a ver si todo estaba en orden. No es extraño que mi primer matrimonio terminara en un desastre. Mi segundo marido es un abogado, un hombre tranquilo y analítico, que nunca se preocupa por nada. Cuando me ponía tensa y nerviosa, solía decirme, descansa, reflexionemos, ¿por qué te preocupas? Examinemos la ley de los promedios y veamos si es o no probable que tal cosa ocurra. Por ejemplo, recuerdo la vez que íbamos en automóvil de Albuquerque, Nuevo México, a las cuevas de Carlsbad. Era un camino muy malo y fuimos sorprendidos por un temporal de lluvias. El coche patinaba, no había modo de dominarlo. Parecía inevitable que fuéramos a parar a una de las zanjas paralelas al camino. Pero mi marido me repetía, estoy conduciendo muy despacio. No puede ocurrirnos nada serio. Aunque el coche se vaya a la zanja, de acuerdo con la ley de los promedios, no nos haremos daño. Su calma y su confianza me tranquilizaron. Un verano, estábamos pasando unos días de campo en el valle de Touquín, en las montañas rocosas canadienses. Tras haber acampado una noche a más de 200,000 metros sobre el nivel del mar, una tempestad amenazó con destrozar nuestras carpas. Las carpas estaban atadas con cuerdas a una plataforma de madera. La masa exterior se agitaba, redoblaba y chirriaba al viento. Estaba segura de que en cualquier momento rompería sus amarras y se iría por los aires. Estaba tan aterrada, pero mi marido me repetía, mira, querida, estamos viajando con guías de Brewsters. Saben muy bien lo que hacen. Han estado instalando carpas en estos montes durante 60 años. Esta carpa ha permanecido aquí muchas temporadas. No ha sido barrida por el viento todavía, y de acuerdo con la ley de los promedios, no lo será tampoco esta noche, y aunque lo sea, podemos refugiarnos en otra carpa. Descansa, pues. Así lo hice, y dormí de un tirón el resto de la noche. Hace unos cuantos años hubo una epidemia de parálisis infantil en nuestra zona de California. Antes me hubiera puesto histérica, pero mi marido me persuadió de que actuara con calma. Tomamos todas las precauciones posibles. Mantuvimos a nuestros niños alejados de las aglomeraciones de la escuela y de los cines.
Mediante una consulta a la Junta de Sanidad, averiguamos que incluso durante la peor epidemia de parálisis infantil que California había conocido hasta entonces, solo 1.835 niños habían sido atacados por la enfermedad en todo el estado, y el número corriente era entre 200 y 300. Aunque trágicas, estas cifras revelaban que, de acuerdo con la ley de los promedios, las probabilidades de que un niño determinado fuera atacado eran remotas. De acuerdo con la ley de los promedios, no sucederá. Esta frase ha destruido el 90% de mis preocupaciones y ha hecho mis 20 últimos años más bellos y felices que mis más rosadas esperanzas. Se ha dicho que casi todas nuestras preocupaciones provienen de nuestra imaginación y no de la realidad. Cuando paso revista a las últimas décadas, también puedo ver de dónde vinieron la mayoría de mis preocupaciones. Jim Grant me dijo que había tenido la misma experiencia. Era dueño de la James A. Grant Distributing Company de New York. Pedía a la vez de 10 a 15 vagones de naranjas y toronjas de Florida. Me dijo que solía torturarse con pensamientos como estos. ¿Qué pasará si hay un descarrilamiento? ¿Qué pasará si mi fruta queda esparcida por todo el campo? ¿Qué pasará si un puente se viene abajo en el momento en que pasan por él mis vagones? Desde luego, la fruta estaba asegurada, pero temía que si no la entregaba a tiempo perdería su mercado. Se preocupó tanto que temió tener úlceras de estómago y fue a ver a un médico. El médico le dijo que no tenía otra cosa que unos nervios en punta. Y Jim Grant declaró: entonces se hizo la luz y comencé a hacerme preguntas. Vamos a ver, Jim Grant, ¿cuántos vagones has entregado al cabo de 2 años? La respuesta era: unos 25,000. Después me pregunté: ¿cuántos de esos vagones se han perdido? La respuesta era: unos 5. Y me dije enseguida: ¿solo 5 de 25,000? ¿Sabes lo que eso significa? La razón de 1 a 5,000. En otros términos, de acuerdo con la ley de los promedios, basada en la experiencia, las probabilidades de que tus vagones se pierdan son para uno de una entre 5,000. Entonces, ¿qué motivos tienes para preocuparte? Después me dije: bien, un puente puede venirse abajo. Y me pregunté: ¿cuántos vagones has perdido a causa del hundimiento de un puente? La respuesta era: ninguno. Y comenté en mi fuero interno: ¿no eres un estúpido al preocuparte hasta tener úlceras por un puente que nunca se ha hundido y por un descarrilamiento cuyas probabilidades de que no ocurra son 5,000 contra una? Y Jim Grant me dijo: cuando contemplé las cosas desde este punto de vista, decidí que la ley de los promedios se preocupara por mí. Desde entonces, no me han fastidiado más las úlceras del estómago. Cuando Al Smith era gobernador de New York, lo oí contestar a los ataques de sus enemigos políticos, diciendo una y otra vez: examinemos las constancias, examinemos las constancias. Enseguida exponía los hechos. La próxima vez que usted y yo nos preocupemos por lo que pueda suceder, sigamos el ejemplo del juicioso Al Smith. Examinemos las constancias y veamos qué bases hay, si es que hay alguna, para nuestra atormentadora angustia. Esto es precisamente lo que hizo Frederick J. Manstead cuando temió estar en la sepultura. He aquí la historia que contó en una de nuestras clases de adultos de New York. A comienzos de junio de 1944, estaba tendido en una trinchera próxima a la playa de Omaha. Pertenecía a la 999 Compañía del Cuerpo de Señales y acabábamos de atrincherarnos en Normandía. Miré alrededor en aquella trinchera. No era más que una cavidad rectangular y me dije: esto parece una sepultura. Cuando me tendía y trataba de dormir, era como estar en la tumba. Constantemente me repetía: tal vez sea esto mi sepultura. Cuando los bombarderos alemanes iniciaron su tarea a las 11 de la noche y cayeron las primeras bombas, mi miedo fue terrible. Durante las 2 o 3 primeras noches no pude dormir. Cuando llegó la cuarta o la quinta, era una verdadera ruina. Comprendí que si no hacía algo me volvería loco. Por lo tanto, me acordé de las 5 noches que había pasado y que todavía estaba vivo. Otro tanto pasaba con todos los hombres de mi grupo. Solo 2 habían sido heridos,
y habían sido heridos no por las bombas alemanas, sino por los trozos de metralla de nuestros cañones antiaéreos. Decidí dejar de preocuparme y hacer algo constructivo. Construí sobre mi trinchera un tejado de maderos, a fin de protegerme contra los trozos de metralla. Pensé en la vasta zona en que se hallaba distribuida mi unidad. Me dije que el único modo de que me mataran en aquella trinchera profunda y estrecha era mediante un impacto directo, y que la probabilidad de un impacto directo suponía la razón de 1 a 10.000. Después de un par de noches de ver las cosas así, me calmé y dormí, incluso durante las incursiones de los bombarderos. La Marina de los Estados Unidos utilizó las estadísticas de la ley de los promedios para levantar el ánimo de sus hombres. Un ex marinero me dijo que, cuando él y sus compañeros fueron destinados a buques cisternas de gasolina de muchos octanos, la preocupación los dejó abrumados. Todos creían que cuando uno de estos buques cisternas era alcanzado por un torpedo, hacía explosión y enviaba a todos a sus tripulantes al otro mundo. Pero la Marina de los Estados Unidos lo entendía de otro modo. En consecuencia, publicó las cifras exactas y mostró que de 100 buques cisternas alcanzados por torpedos, 60 continúan a flote y que de los 40 hundidos, solo 5 se hunden en menos de 10 minutos. Esto significaba que había tiempo para abandonar el barco y también un número de bajas muy pequeño. ¿Ayudó esto a levantar el ánimo? Claude W. Mass de St. Paul, Minnesota, declaró después de contarme esta historia: este conocimiento de la ley de los promedios hizo desaparecer mi cosquilleo de vientre. Toda la tripulación se sintió mejor. Sabíamos que teníamos unas probabilidades y que de acuerdo con la ley de los promedios no era probable que resultáramos muertos. Para acabar con el hábito de la preocupación antes de que éste acabe con nosotros, he aquí la regla número 3. Examinemos las constancias. Preguntémonos, ¿cuáles son las probabilidades, según la ley de los promedios, de que este acontecimiento por el que me estoy preocupando ocurra alguna vez? 4. Cooperemos con lo inevitable. Cuando era un chiquillo, estaba jugando con algunos de mis amigos en el desván de una vieja casa de troncos abandonada de la zona noroeste de Missouri. Al bajar del desván, apoyé mis pies en el alféizar de una ventana por unos instantes. Después salté. Tenía un anillo en mi índice izquierdo. El anillo se enganchó en la cabeza de un clavo y me arrancó el dedo. Grité. Estaba aterrado. Estaba convencido de que iba a morirme. Pero cuando sanó la herida, no me preocupé por el dedo ni una milésima de segundo. ¿Qué utilidad hubiera tenido preocuparme? Había aceptado lo inevitable. Ahora pasa frecuentemente más de un mes antes de que me acuerde de que solo tengo 4 dedos en mi mano izquierda. Hace unos cuantos años conocí a un hombre que estaba a cargo de un montacargas en uno de los edificios de oficinas de la zona baja de New York. Observé que había perdido la mano izquierda, desde la muñeca. Le pregunté si la pérdida de la mano le molestaba y me contestó: «Oh, no, ni me acuerdo de eso. Soy soltero y la última vez que me acuerdo del asunto es cuando intento enhebrar una aguja». Es asombroso lo rápidamente que aceptamos casi cualquier situación. Si estamos obligados a ello, nos ajustamos a ella y olvidamos enseguida todo el asunto. Pienso muchas veces en la inscripción que hay en las ruinas de una catedral del siglo XV en Ámsterdam, Holanda. Esta inscripción dice en el flamenco: «Es así, no puede ser de otro modo». Al marchar usted y yo a través de las décadas del tiempo, nos encontramos con muchas situaciones desagradables que son así. No pueden ser de otro modo. Podemos optar, podemos aceptarlas como inevitables o podemos destrozar nuestras vidas en la rebelión y terminar tal vez con los nervios deshechos. He aquí un sabio consejo de uno de mis filósofos favoritos, William James. Dice: acepta que sea así. La aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Elizabeth Conley, de Portland, Oregon, comprobó cuánta verdad hay en esto de un modo muy duro. He aquí la carta que me escribió recientemente, el mismo día en que Norteamérica estaba celebrando la victoria de nuestras Fuerzas Armadas en el norte de África. Recibí un telegrama del Departamento de Guerra. Mi sobrino, la persona que más quería, había desaparecido en acción.
Poco tiempo después llegó otro telegrama anunciándome que había muerto. Quedé abrumada por la pena. Hasta entonces había tenido la impresión de que la vida me había tratado muy bien. Tenía una ocupación que me agradaba. Había contribuido a la educación de mi sobrino. Representaba para mí todo lo que hay de bueno y noble en la juventud. Sentía que cuanto había sembrado me remuneraba con esplendidez. Después vino ese telegrama. Mi mundo se derrumbó por completo. Me dije que mi vida ya no tenía finalidad. Descuidé mi trabajo, me aparté de mis amigos, dejé que las cosas fueran como quisieran. Me sentía amargada y resentida. ¿Por qué? ¿Por qué fue mi pobre sobrino el elegido? ¿Por qué? ¿Por qué este buen muchacho con toda la vida por delante tenía que morir en la guerra? No podía aceptarlo. Mi pena era tan grande que decidí abandonar mi trabajo, marcharme y esconderme con mis lágrimas y mi amargura. Estaba despejando mi mesa, dispuesta a marcharme, cuando tropecé con una carta que había dejado olvidada. Una carta de ese mismo sobrino que había muerto. Una carta que me había sido escrita a raíz de la muerte de mi madre, hacía unos cuantos años. Esta carta decía: desde luego, todos la echaremos muy de menos, y especialmente usted, tía, pero sé que sabrá imponerse a la pena. Su propia filosofía personal le ayudará a ello. Nunca olvidaré las bellas verdades que me ha enseñado. Donde quiera que esté, por muy lejos que sea, siempre recordaré que usted me enseñó a sonreír y a tomar cuanto venga como un hombre. Leí y releí esta carta. Me parecía que mi sobrino estaba a mi lado hablándome. Parecía decirme: ¿por qué no haces lo que me enseñaste a hacer? Aguanta, suceda lo que suceda. Oculta tus penas, sonríe y sigue adelante. Entonces volví a mi trabajo. Dejé de mostrarme amargada y rebelde. Constantemente me repetía: está hecho, no puedo cambiarlo, pero puedo soportarlo y lo soportaré, como él desearía que hiciera. Me dediqué al trabajo con toda el alma. Escribí cartas a los soldados, a los hijos de otros. Asistí a una clase nocturna de adultos, a la busca de nuevos intereses y nuevos amigos. Apenas puedo creer el cambio que vi que en mí se produjo. Cesé de lamentarme de un pasado que ya no volvería. Ahora vivo alegremente cada día como si mi sobrino hubiera deseado que viviera. He hecho las paces con la vida, he aceptado el destino, y vivo ahora una vida más plena y completa que en cualquier otro tiempo anterior. Elizabeth Conley aprendió lo que todos nosotros aprenderemos tarde o temprano, es decir, que debemos aceptar lo inevitable y cooperar con ello. Es así, no puede ser de otro modo. No es una lección que se aprenda fácilmente. Hasta los reyes tienen que recordarlo en sus tronos. El extinto Jorge V tenía estas palabras en un marco que colgaba de una pared de su biblioteca del Buckingham Palace: no me enseñéis a llorar para pedir la luna, o a llorar por la leche que se derramó. Evidentemente, no solo las circunstancias nos hacen felices o infelices. Lo que determina nuestro modo de sentir es nuestra reacción ante las circunstancias. Jesús dijo que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros, y también se halla dentro de nosotros el reino de los infiernos. Todos nosotros podemos soportar el desastre y la tragedia e imponernos si estamos obligados a ello. Cabe que nos consideremos incapaces de hacerlo, pero son sorprendentes nuestros recursos interiores. Solo se precisa que queramos utilizarlos. Somos más fuertes de lo que pensamos. El extinto Booth Tarkington pudo comprobarlo. Siempre decía: puedo soportar todas las cosas que la vida pueda reservarme, menos una, la ceguera. Nunca podría soportarla. Y un día, cuando ya había dejado atrás los 60, Tarkington miró a la alfombra del piso. Los colores estaban confusos. No podía ver el dibujo. Fue a un especialista. Se enteró de la trágica verdad. Estaba perdiendo la vista. Un ojo estaba ya casi perdido. El otro le seguiría. Lo que más temía se había producido. ¿Y cómo reaccionó Tarkington ante el peor de los desastres? ¿Se dijo acaso: ya está, he aquí el final de mi vida?
No. Para asombro suyo, se sintió muy contento. Hasta recurrió a su humorismo. Las nubes flotantes le molestaban. Se le ponían ante los ojos y le quitaban toda la visión. Sin embargo, cuando pasaba la mayor de estas nubes decía, vaya, he ahí de nuevo el abuelo. ¿A dónde irá con esta mañana tan linda? ¿Cómo podía el destino vencer a un ánimo así? La respuesta es que era imposible. Cuando llegó la ceguera total, Tarkington dijo, comprendo que puedo soportar mi ceguera como puede soportar un hombre cualquier otra cosa. Aunque perdiera mis 5 sentidos, sé que tendría una vida interior, porque es el alma lo que ve y lo que vive, lo sepamos o no lo sepamos. Con la esperanza de recobrar la vista, Tarkington se sometió a más de 12 operaciones en un año, con anestesia local. ¿Se rebeló contra esto? Sabía que tenía que ser así, por lo que el único modo de disminuir el sufrimiento era tomar las cosas de buen agrado. Se negó a que lo instalaran en una habitación privada del hospital y fue a una sala donde podía estar con otras personas afectadas por dolencias. Trató de animar a todos y cuando tuvo que someterse a las diversas operaciones, con plena conciencia de lo que se estaba haciendo a sus ojos, trató de recordar su buena fortuna. Decía, es maravilloso. Es maravilloso que la ciencia tenga ahora la habilidad de operar en una cosa tan delicada como el ojo humano. Un hombre medio sufría un derrumbe nervioso si tuviera que soportar más de 12 operaciones y la ceguera. Sin embargo, Tarkington dijo, no cambiaría esta experiencia por otra más feliz. Era una experiencia que le había enseñado la aceptación, que la vida no podía reservarle nada que no pudiera soportar. Le había enseñado que como John Milton lo había descubierto, no es una desdicha ser ciego, sino no ser capaz de soportar la ceguera. Margaret Fuller, la famosa feminista de Nueva Inglaterra, presentó en una ocasión su credo: acepto el universo. Cuando el gruñón de Thomas Carlyle se enteró de esta, dijo con sorna, vale, si nos rebelamos y damos cabezazos contra la pared, no cambiaremos lo inevitable, pero cambiaremos nosotros, lo sé por propia experiencia. En una ocasión me negué a aceptar una situación inevitable que me sobrevino. Hice el tonto y me rebelé. Convertí mis noches en infiernos de insomnio. Traje sobre mí todo lo que no quería. Finalmente, después de torturarme durante un año, tuve que aceptar lo que desde un principio sabía que no podía ser remediado. Debí haber gritado como años antes el bueno de Walt Whitman. Hacer frente a la noche y las tormentas, los repudios, las hambres, los dolores, como lo hace una planta, un animal. Pasé 20 años trabajando con el ganado. Sin embargo, nunca vi una vaca Jersey enfurecerse porque el pasto se estaba quemando a causa de la sequía o porque hacía frío. Los animales encaran la noche, las tormentas y el hambre calmosamente. Tal es la razón de que nunca tengan derrumbes nerviosos o úlceras del estómago, y nunca se vuelven locos. ¿Estoy propugnando acaso la simple sumisión a todas las adversidades? No, esto sería excesivo, sería un mero fatalismo. Mientras haya una posibilidad de superar una situación, luchemos. Pero cuando el sentido común nos diga que estamos ante algo que es así, que no puede ser de otro modo, no nos empeñemos en nombre de la cordura en mirar hacia todos los lados en busca de lo que no existe. El extinto decano Hawkins de la Universidad de Columbia me dijo que había adoptado unos versos infantiles como uno de sus lemas. Para los males del mundo, puede haber o no remedios. Si los hay, ponte a buscarlos. Y si no, no seas necio. Mientras escribía este libro, visité a una serie de grandes ejecutivos de Norteamérica. Quedé impresionado por el modo en que estos personajes cooperaban con lo inevitable y vivían libres de preocupaciones. Si no hicieran esto, se derrumbarían bajo la tensión. He aquí unos cuantos ejemplos de lo que quiero decir. J.C. Penney, fundador de la cadena de amplitud nacional de almacenes Penny, me dijo, no me preocuparía ni por perder hasta el último dólar, porque no veo qué se gana preocupándose. Hago las cosas lo mejor que puedo.
y dejo los resultados en el regazo de los dioses. Henry Ford me dijo algo muy parecido. Cuando no puedo arreglar las cosas, dejo que se arreglen solas. Cuando pregunté a K. T. Keller, entonces presidente de la Chrysler Corporation, cómo se libraba de las preocupaciones, me contestó: cuando me veo ante una situación dura, si puedo hacer algo en relación con ella, lo hago. Si no puedo, me limito a olvidar la cosa. Nunca me preocupo por el futuro, porque sé que ningún ser humano puede saber lo que el futuro guarda. Hay demasiadas fuerzas que afectan a ese futuro. Nadie puede decirme qué impulsa esas fuerzas, ni nadie las comprende. ¿Para qué entonces preocuparse? K. T. Keller quedaría perplejo si usted le dijera que es un filósofo. No es más que un buen hombre de negocios, y sin embargo, sostiene la misma filosofía que Epicteto enseñó en Roma hace 19 siglos. Epicteto enseñó a los romanos: no hay más que un camino que conduce a la felicidad, y consiste en dejar de preocuparse por las cosas que se encuentran más allá de nuestra voluntad. Sarah Bernhardt, la divina Sara, era un ilustre ejemplo de una mujer que sabía cooperar con lo inevitable. Durante medio siglo fue la reina del teatro en 4 continentes, la artista más admirada del mundo. Después, cuando a los 71 años estaba hundida, había perdido todo su dinero, su médico, el profesor Pozzi de París, le dijo que sería preciso amputarle la pierna. Al cruzar el Atlántico se había caído en la cubierta del barco y se había causado en la pierna una grave herida. Se desarrolló una flebitis. La pierna se encogió. El dolor se hizo tan intenso que el médico entendió que la pierna debía ser amputada. Estaba aterrado de tener que decir a la tempestuosa y divina Sara lo que había que hacer. Suponía que la noticia provocaría una explosión de histerismo, pero se equivocaba. Sara lo miró unos segundos y dijo después tranquilamente: si ha de ser así, que sea. Era el destino. Cuando se la llevaba en una camilla a la sala de operaciones, su hijo iba a su lado llorando. Ella lo saludó con un alegre ademán y le dijo animosamente: no te vayas, volveré muy bien. En el camino recetó una escena de uno de sus dramas. Alguien le preguntó si hacía eso para darse ánimos, y ella contestó: no, para animar a los médicos y enfermeras. Será duro para ellos. Recordaba de la operación Sarah Bernhardt. Continuó recorriendo el mundo y encantando a los auditorios durante 7 años más. En un artículo de selecciones de Reader Digest, dijo Elsie McCormick: cuando dejamos de luchar con lo inevitable, dejamos en libertad una energía que nos permite crearnos una vida más rica. Ningún ser vivo tiene la pasión y el vigor suficientes para luchar contra lo inevitable, pero al mismo tiempo tiene lo bastante de estas cosas para crearse una vida nueva. Hay que elegir entre una cosa u otra, entre aceptar las inevitables tormentas de la vida o resistirlas y salir descalabrado. Vi suceder esto en una granja de Missouri de mi propiedad. Planté una veintena de olmos chinos en la granja. En un principio crecieron con rapidez asombrosa. Después, una sellisca cubrió todas las ramas con espesa capa de hielo, en lugar de inclinarse graciosamente bajo su carga. Estos olmos chinos resistieron orgullosamente y se quebraron por el peso. Tuvieron que ser destruidos. No habían aprendido la sabiduría de los bosques del norte. He viajado cientos de kilómetros a través de los bosques de hoja perenne del Canadá, y sin embargo, no he visto un solo pino o abeto quebrado por la sellisca o el hielo. Estos bosques saben inclinarse y cómo cooperar con lo inevitable. Los maestros de Jiu-Jitsu enseñan a sus alumnos a doblarse como un sauce y a no resistir como un roble. ¿Por qué creen ustedes que los neumáticos de sus automóviles resisten tanto castigo en las carreteras? En un principio, los fabricantes de neumáticos trataron de hacer gomas que resistieran los golpes del camino. Después hicieron gomas que absorbían estos golpes. Eran gomas que podían soportarlo. Usted y yo duraremos más y caminaremos mejor si aprendemos a absorber los golpes y sacudidas a lo largo del pedregoso camino de la vida. ¿Qué sucederá si usted y yo resistimos los golpes de la vida en lugar de absorberlos? ¿Qué sucederá si nos negamos
a doblarnos como un sauce e insistimos en resistir como un roble? La respuesta es fácil. Nos organizaremos una serie de conflictos internos. Estaremos preocupados, tensos y nerviosos. Si vamos más lejos y rechazamos el duro mundo de la realidad para retirarnos a un mundo de sueños de nuestra propia fabricación, llegaremos a la demencia. Durante la guerra, millones de soldados atemorizados tuvieron que aceptar lo inevitable o romperse bajo la tensión. Para ilustrar esto, tomemos el caso de William H. Casselius, de Kentland, New York. Aquí está la charla que ganó un premio en una de mis clases neoyorquinas de adultos. Poco después de que me incorporara a la Guardia de Costas, fui destinado a uno de los puestos más peligrosos de este lado del Atlántico. Se me hizo inspector de explosivos. Imagínense, yo, vendedor de petardos, convertido en inspector de explosivos. La sola idea de verse entre toneladas de TNT es bastante para dar escalofríos a un vendedor de petardos. Tuve solamente 2 días de instrucción y lo que aprendí aumentó mi miedo. Nunca olvidaré mi primera misión. Un día gris, de niebla, frío. Se me dieron las órdenes en el muelle de Caven Point, New Jersey. Fui destinado a la bodega número 5 de mi nave. Tenía que trabajar en esa bodega con 5 estibadores y estaban cargando cargas de demolición, cada una de las cuales contenía 1 tonelada de TNT, suficiente para hacer volar por los aires a todo el barco. Esas cargas eran bajadas mediante 2 cables. Yo me decía, supongamos que un cable de estos se desliza o se rompe. ¡Oh, qué miedo tenía! Estaba temblando, con la boca seca. Mis piernas se doblaban y sentía fortísimos latidos. Pero no podía escaparme. Hubiera sido una deserción. Yo y mis padres nos hundiríamos en la ignominia, y era posible que me fusilaran. No podía huir. Tenía que quedarme. Quedé en contemplación de la despreocupación con lo que los estibadores manejaban aquellas cargas mortales. El barco podía volar en cualquier momento. Después de 1 hora o más de este terror sin límites, comencé a utilizar un poco de sentido común. Hablé conmigo mismo. Me dije, mira, vas a volar. Muy bien. ¿Pero qué te importa? No vas a notar la diferencia. Va a ser un modo de morir muy dulce. Mucho mejor que la muerte por cáncer. No seas estúpido. ¿Es que piensas vivir eternamente? Tienes que elegir entre cumplir esta misión o morir fusilado. Vale más que hagas las cosas de buen humor. Me hablé así durante varias horas. Comencé a sentirme bien. Vencí mis preocupaciones y mis miedos obligándome a aceptar a una situación inevitable. Nunca olvidaré esta lección. Cada vez que me sentía tentado de preocuparme por algo que me era imposible cambiar, me encogía de hombros y me decía, olvídalo. Es un procedimiento que funciona muy bien, incluso para un vendedor de petardos del Pinafore. Exceptuada la crucifixión de Jesús, la más famosa escena de muerte de toda la historia es la muerte de Sócrates. Transcurrido 10.000 siglos a partir de ahora, se seguirá leyendo y admirando la inmortal descripción que Platón hace de ella. Es uno de los pasajes más emocionantes y bellos de toda la literatura. Los mediocres gobernantes de Atenas, celosos y envidiosos del viejo y descalzo Sócrates, forjaron acusaciones contra éste. Lo enjuiciaron y lo condenaron a muerte. ¿Cuánto dio a beber a Sócrates la copa del veneno? El cordial carcelero dijo, trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Así lo hizo Sócrates. Enfrentó la muerte con calma y resignación, que llegaron a los lindes de la divinidad. Trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Estas palabras fueron dichas 399 años antes de que naciera Cristo. Pero este viejo mundo, nuestro, tan lleno de preocupaciones, necesita hoy más que nunca que le hablen así. Trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Durante los últimos
8 años he estado leyendo prácticamente todos los libros y revistas que se referían al modo de combatir la preocupación que me fue posible encontrar. Presumo que he leído millones de palabras sobre el tema. ¿Quieren ustedes saber cuál es el mejor consejo aislado que he descubierto en toda esta lectura? Bien, aquí está, resumido en pocas palabras. Son palabras que usted y yo deberíamos colocar en los espejos de nuestros cuartos de baño, a fin de que, cuando nos laváramos la cara, pudiéramos también lavar las preocupaciones de nuestros espíritus. Esta magnífica oración fue escrita por el doctor Reinhold Niebuhr. Concédeme, Dios mío, serenidad para aceptar lo que cambiar no puedo, valor para cambiar lo que cambiar se pueda, y sabiduría para discernir la diferencia. Para acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros, la regla 4 es: cooperemos con lo inevitable. 5. Demos una orden de tope de pérdida para nuestras preocupaciones. ¿Les gustaría saber cómo se hace dinero en Wall Street? Bien, lo mismo sucedía a millones de personas. Y si yo conociera la respuesta, este libro se vendería a $10,000 el ejemplar. Sin embargo, hay una buena idea que utilizan algunos afortunados bolsistas. Esta historia me fue contada por Charles Roberts, un asesor de inversiones. Yo vine a New York desde Texas con $20,000 que mis amigos me habían dado para inversiones en la bolsa. Yo creía conocer los trucos de la bolsa, pero perdí hasta el último centavo. Cierto que gané mucho en algunas operaciones, pero terminé por perderlo todo. No me importaba gran cosa haber perdido mi propio dinero, pero estaba muy fastidiado por haber perdido el de mis amigos, aunque eran personas que podían soportar el quebranto. Tenía miedo de presentarme ante ellos después del fracaso de nuestra aventura, pero no solamente fueron buenos conmigo, sino que demostraron ser optimistas incurables. Yo sabía que había estado negociando a ganar o perder, y dependiendo en gran parte de la suerte y de las opiniones de los demás, había estado jugando a la bolsa de oído. Comencé a meditar sobre mis errores y decidí que antes de volver a la bolsa, trataría de averiguar el secreto. Me puse en movimiento y entré en contacto con uno de los más afortunados especuladores que hayan vivido jamás, Burton S. Castle. Creía que podría aprender mucho de él, porque disfrutaba desde hacía mucho de la reputación de ser afortunado año tras año, y comprendía que una carrera así no era, por cierto, el resultado de la casualidad o la suerte. Me hizo preguntas acerca de cómo había negociado antes y me explicó después lo que yo considero el más importante de los principios de las operaciones de la bolsa. Me dijo: doy una orden de tope de pérdida en todos los compromisos que adquiero. Si compro, por ejemplo, un valor a $50 la acción, doy inmediatamente una orden de tope de pérdida a 45. Esto significa que si el valor baja 5 puntos en relación con lo que ha costado, será vendido automáticamente, con lo que estos 5 puntos señalarán el límite de la pérdida. El viejo maestro continuó: si en primer lugar sus compromisos están inteligentemente adquiridos, sus beneficios llegarán a un promedio de 10, 25 y hasta 50 puntos. Por tanto, si limita sus pérdidas a 5 puntos, puede usted equivocarse la mitad de las veces y, sin embargo, hacer mucho dinero. Adopté este principio inmediatamente. Lo he utilizado siempre desde entonces. Nos ha ahorrado muchos miles de dólares a mis clientes y a mí. Al cabo de cierto tiempo, comprendí que este principio del tope de pérdida podía ser utilizado también fuera de la bolsa. Comencé a colocar órdenes de tope de pérdida para preocupaciones distintas de las financieras. Comencé a colocar una orden de tope de pérdida para cualquier fastidio o resentimiento que se me ocasionara, y los resultados parecen obra de magia. Por ejemplo, yo tenía un amigo con el que almorzaba frecuentemente y que era muy impuntual. Antiguamente solía impacientarme durante la mitad del tiempo dedicado al almuerzo antes de que mi amigo se mostrara. Por último, conté a este cómo había adoptado el principio de tope de pérdida para mis preocupaciones y agregué: Juan, mi tope de pérdida respecto a tu persona es exactamente 10 minutos. Si llegas con un retraso de más de 10 minutos, nuestro compromiso de almorzar juntos habrá caducado y yo me habré ido. ¡Santo Dios!
Cómo lamento no haber tenido desde hace años la costumbre de dar una orden de tope de pérdida para mi impaciencia, para mi genio, para mi deseo de justificarme, para mis penas, para todas mis tensiones mentales y emocionales. ¿Por qué no tuve sentido común para tomar en las manos cada una de las situaciones que amenazaban destruir mi paz interior y para decirme, vamos, Dale Carnegie, esta situación merece esta medida de atención? Y nada más. ¿Por qué no? Sin embargo, debo anotar en el haber de mi cuenta un poco de sentido común que tuve en una ocasión. Y era una ocasión muy seria, una crisis de la vida, una crisis en la que veía desvanecerse en el aire mis sueños y mis planes para el futuro y el trabajo de años. Cumplidos ya los 30, decidí dedicarme a escribir novelas. Iba a ser un segundo Frank Norris, Jack London o Thomas Hardy. Tenía tal afán que pasé 2 años en Europa, donde podía vivir a poco costo con dólares durante el periodo de impresión desbocaba de papel moneda que siguió a la Primera Guerra Mundial. Pasé allí 2 años escribiendo mi obra magna. La titulé La Ventisca. El título era natural porque la obra fue recibida por los editores con el mismo frío de cualquier ventisca que sopla sobre las llanuras de Dakota. Cuando mi agente literario me dijo que era inútil, que no tenía dotes ni talento para la novela, mi corazón estuvo a punto de dejar de latir. Dejé la oficina tambaleante. No me hubiera sentido más aturdido si me hubiesen dado un manazazo en la cabeza. Estaba abrumado. Comprendía que me hallaba en un cruce de caminos y que tenía que tomar una decisión dramática. ¿Qué debía hacer? ¿Qué dirección debía tomar? Pasaron semanas antes de que saliera de mi aturdimiento. En aquel tiempo, nunca oí la frase de una orden de tope de pérdida para sus preocupaciones. Pero al recordar el pasado, veo que fue eso lo que hice. Liquidé mis 2 años de trabajo en la novela por lo que valían. Un noble experimento y seguí adelante. Volví a mis tareas de organizar clases de adultos y escribí biografías en mis horas libres, biografías y libros que como este no son novelas. ¿Estoy contento de haber tomado esta decisión? ¿Contento? Cada vez que pienso en el asunto, estoy a punto de bailar en la calle de pura alegría. Puedo decir con completa honradez que desde entonces no he dedicado ni una hora a lamentarme de no ser un segundo Thomas Hardy. Una noche, hace un siglo, cuando un búho ululaba en el bosque que bordea la playa de Walden Pond, Henry Thoreau metió su pluma de ganso en el tintero de fabricación casera y escribió: el costo de una cosa es la cantidad de lo que llamamos vida, que hace falta cambiar por esa cosa de modo inmediato o a la larga. Para decirlo de otro modo, somos unos necios y pagamos demasiado por una cosa en relación con lo que sacamos de nuestra existencia. Si eso es lo que hicieron precisamente Gilbert y Sullivan, sabían cómo crear palabras alegres y música alegre, pero apenas sabían nada de crear alegría en sus propias vidas. Crearon algunas de las más lindas operetas que hayan conocido el mundo. Patience Pinafore de Mikado. Pero no podían dominar sus genios. Se amargaban años enteros discutiendo por nimiedades, tales como el precio de una alfombra. Sullivan encargó una alfombra nueva para el teatro que habían comprado. Cuando Gilbert vio la cuenta se puso frenético. Pelearon y ya no se volvieron a hablar mientras vivieron. Cuando Sullivan escribía la música para una nueva obra, remitía su trabajo a Gilbert por correo. Otro tanto hacía Gilbert respecto a Sullivan y la letra. En una ocasión tuvieron que salir al escenario juntos, pero lo hicieron cada uno por su lado y se inclinaron en direcciones opuestas para no verse. No tuvieron el buen sentido de poner un tope de pérdida a sus resentimientos, como lo hizo Lincoln. Durante la Guerra Civil, cuando algunos amigos de Lincoln denunciaban furiosamente a algunos enemigos, Lincoln dijo: vuestro resentimiento personal es mayor que el mío. Tal vez yo también lo tenga, pero nunca he creído que merezca mi atención. Un hombre no tiene tiempo de dedicar la mitad de su vida a rencillas. Si un hombre cesa de atacarme, jamás recordaré su pasado para hacerle daño. Cuánto lamento que una tía mía, la tía Edith, no tuviera la misma virtud de perdonar que Lincoln. Ella y el tío Frank vivían en una granja hipotecada infestada por la cizaña y condenada por los suelos pobres y los desniveles. La vida para ellos era dura. Cada níquel que ganaban
representaba un penoso trabajo, pero mi tía Edith quería comprar unas cortinas y otras cuantas cositas para adornar el desnudo hogar. Compró estos modestos lujos a crédito en los almacenes de Dan Ebersol, en Missouri. Tío Frank se sintió preocupado por estas deudas. Tenía el santo horror del campesino a las cuentas y pidió a Dan Ebersol que no vendiera nada a crédito a mi tía. Cuando ésta se enteró, se puso frenética y seguía frenética casi 50 años después de que el hecho ocurriera. Yo le oí contar la historia no una, sino muchas veces. La última vez que la vi rondaba ya los 80 y le dije: tía Edith, tío Frank hizo mal en humillarte, pero ¿no crees honradamente que el quejarte durante medio siglo es infinitamente peor que lo que él hizo? Desde luego, fue como si se lo dijera a la luna. Tía Edith pagó muy caros los rencores y amargos recuerdos que alimentó. Los pagó con su propia paz interior. Cuando Benjamin Franklin era un niño de 7 años, cometió un error que recordó durante 7 décadas. Se enamoró de un silbato. Su excitación era tanta que fue a la juguetería, puso todas sus monedas en el mostrador y pidió el silbato, sin preguntar siquiera el precio. Y 70 años después escribió a un amigo: volví a casa y silbé por todas las habitaciones, encantado con mi silbato. Pero cuando sus hermanos y hermanas mayores vieron que había pagado por el silbato mucho más de lo que valía, se echaron a reír a carcajadas. Y Franklin, como él mismo dijo, lloró de humillación. Años después, cuando Franklin era una figura mundialmente famosa y embajador en Francia, recordaba todavía el hecho de que haber pagado demasiado por el silbato le había causado más pena que el silbato placer. Pero la lección que esto enseñó a Franklin resultó barata a la postre. Franklin dijo: cuando crecí, entré en el mundo y observé las acciones de los hombres, me dije que había muchos que pagaban demasiado por un silbato. En otros términos, pensé que gran parte de las miserias de la humanidad son provocadas por los falsos cálculos que se hacen sobre el valor de las cosas y por dar demasiado por los silbatos. Gilbert y Sullivan pagaron demasiado por su silbato. Otro tanto hizo tía Edith, otro tanto hizo Dale Carnegie en muchas ocasiones, y otro tanto hizo el inmortal León Tolstoy, autor de 2 de las mejores novelas de la literatura universal, La guerra y la paz y Ana Karenina. Según la Enciclopedia Británica, Tolstoy fue durante los últimos 20 años de su vida probablemente el hombre más venerado de todo el mundo. En ese tiempo, de 1890 a 1910, una corriente ininterrumpida de admiradores hizo peregrinaciones a la casa del escritor, sin otra aspiración que verle el rostro, oír su voz o tocar el borde de su vestido. Cada palabra que pronunciaba Tolstoy era recogida en cuadernos de notas, como si se tratara de una divina revelación. Pero en lo que respecta a vivir a la vida ordinaria, bien, Tolstoy tenía a los 70 años menos juicio que Franklin a los 7. No tenía el menor juicio. He aquí lo que quiero decir. Tolstoy se casó con una muchacha a la que quería mucho. En realidad eran tan felices que se arrodillaban y pedían a Dios que les prolongara aquella existencia de puro éxtasis. Pero la joven que se casó con él era celosa por naturaleza. Solía disfrazarse de campesina para espiar los movimientos de su marido, incluso en el bosque. Tuvieron peleas espantosas. Ella se hizo tan celosa, incluso de sus propios hijos, que agarró un fusil y agujereó de un disparo la fotografía de su hija. Llegó a tirarse al suelo con una botella de veneno en los labios y amenazar con suicidarse mientras los niños acurrucados en un rincón de la habitación gritaban de terror. ¿Y qué es lo que hizo Tolstoy? No le culpo de que hiciera trizas los muebles. La provocación era más que suficiente, pero hizo peor que esto. Llevaba un diario privado. Sí, un diario en el que echaba todas las culpas a su mujer. Tal era su silbato. Quería asegurarse de que las generaciones venideras lo absolvieran a él y culparan a su mujer. ¿Y qué hizo la mujer como réplica a esto? Desde luego, arrancó páginas del diario de su marido y las rompió. Pero además inició por su cuenta otro diario, en el que Tolstoy aparecía como el villano del drama.
hasta escribió una novela titulada ¿De quién es la culpa?, y en la que describía a su marido como a un demonio doméstico y a ella como una mártir. ¿Y para qué todo esto? ¿Por qué estas dos personas convirtieron su hogar en lo que el propio Tolstói denominó un manicomio? Evidentemente había varias razones. Una de ellas era que tenían el ardiente deseo de impresionarnos. Sí, somos la posteridad, cuya opinión les preocupaba tanto. ¿Y es que nosotros tenemos un serio interés en saber de quién era la culpa? No. Estamos demasiado ocupados en nuestros propios problemas para perder un minuto pensando en los de Tolstói. ¿Qué precio pagaron estos dos desgraciados por su silbato? 50 años de vivir en un verdadero infierno, solo porque ninguno de ellos tuvo el buen juicio de decir basta, porque ninguno de ellos supo apreciar los valores en la medida necesaria para decir demos una orden de tope de pérdida para esto, ahora mismo, digamos basta, en este mismo instante. Sí, creo honradamente que tal es uno de los mayores secretos para conseguir la verdadera paz interior, una juiciosa apreciación de los valores. Y creo que podemos aniquilar el 50% de todas nuestras preocupaciones con solo establecer una especie de patrón oro privado, un patrón oro de lo que las cosas valen para nosotros en función de nuestras vidas. Por tanto, para acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros, he aquí la regla número 5. Siempre que tengamos la tentación de dar buen dinero por malo en función de vida humano, hagamos alto y hagámonos estas 3 preguntas. 1. ¿En qué medida verdaderamente me importa esta cosa por la que me estoy preocupando? 2. ¿En qué punto fijaré la orden de tope de pérdida para esta preocupación y olvidaré el asunto? 3. ¿Cuánto exactamente pagaré por este silbato? ¿No he pagado ya por él más de lo que vale? Y bueno, hasta aquí la lectura y mañana continuamos con la parte 6. No tratemos de aserrar el aserrín. Y bueno, bienvenidos a todos los que se unieron. Por aquí está Socio Escritores, bienvenido. Ivonne, Alfredo, Dani, bienvenido. Wendy, El Efecto Mariana y Edgar. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en el 4.º día de lectura, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie. Y bueno, para las personas que se unieron más tarde, queda grabado la lectura y también las 4 lecturas anteriores quedan en el perfil de Mujer de Libros. Si alguien quiere comentar algo acerca del libro, de la lectura, puede solicitar el micro, y si no, pues vamos cerrando el space. Pero bueno, quedo aquí al pendiente de que si alguien quiere solicitar la palabra, es bienvenido. Y ya mañana continuaremos con este libro. Hoy fue más de 1 hora de lectura en el space de Café y Libros, justo porque ayer les robé unos 15 minutos por un pendiente que tenía por ahí. Así que, bueno, pues hoy leímos un poquito más y mañana continuamos. No sé qué les esté pareciendo el libro. Me parecen unos consejos bastante prácticos cuando nuestra lógica se vuelve ilógica, o más bien nuestra razón no tiene nada de lógica. Creo que es importante que podamos mirar hacia estos consejos prácticos que justamente pues ya viene de la experiencia de personas de hace muchísimos años. Como ven, este libro menciona 1945, 1870 y tantos, y tú dices, wow, o sea, esta experiencia tomémoslo como una herencia de consejos hacia la supresión de las preocupaciones. Y bueno, todo se encuentra aquí, en este libro. Sin embargo, queda en nosotros poner en práctica al menos uno de los consejos que hemos recibido de este libro. El que sea. O sea, pero ponerlo en práctica. Uno, solo uno. Ya si pueden poner en práctica la mayoría, pues fabuloso. Pero dentro de la lectura
bueno, de este libro y de cualquier otro libro, cuando nos sumerjamos en la lectura del libro, de la comprensión, procuremos, no sé, tomar notas para que al menos uno de esos consejos lo pongamos en práctica. Vale más tener un consejo puesto en práctica que leer millones de libros de donde no vamos a poner en práctica ninguno de esos consejos. Así que me parece oro molido este libro. Sí, a veces se torna un poquito... bueno, lo que pasa es que él pone ejemplos de guerra, ¿no? Bueno, pero también lo comprendo dentro del contexto de cuando él escribió el libro. Obviamente estaba sumergido dentro de todas de estos conflictos bélicos, así que se entiende. O sea, realmente pudo haber puesto otros ejemplos, pero era como su entorno, ¿no? Que no sé, que en la Segunda Guerra Mundial o que en tal situación, pero bueno, se entiende lo que quiere compartir y bueno, esto, al parecer, pues nadie ha solicitado la palabra. Bueno, pues nos vemos el día de mañana en Café y Libros con Mujer de Libros. Les agradezco su presencia, gracias por estar acá y nos escuchamos o nos vemos, o más bien ustedes me escuchan el día de mañana, viernes, 1 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Saludos a todos, felices lecturas. Bye bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.